Amigos televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Su programa cultural de todas las semanas a través de este canal, Radiovisión Educativa, Canal 54 de su telecable Claro. Hoy tenemos un programa en el que nosotros vamos a hablar acerca de lo que va a suceder la semana que viene, el próximo domingo, no el día de mañana, sino el próximo domingo, en todo nuestro país, que son las elecciones municipales. Vamos a hablar, nosotros que somos un programa cultural, y que lo que nos interesa sobre todo es el arte y la cultura, nosotros vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunos comentarios sobre esas elecciones municipales y de qué han hablado los candidatos acerca de la cultura, acerca de lo que nos interesa a nosotros, que es el apoyo al arte y es el apoyo a la cultura. Y también, por supuesto, vamos a tener nuestras sesiones fijas, nuestras sesiones de todas las semanas, Artes Visuales con Jairo Ferreira, las invitaciones, los comentarios, una reseña que hicimos también hace 2 días, el día jueves, de un libro que se puso a circular precisamente en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, y que tiene que ver también con eso que nosotros estamos hablando, que son de la participación de la cultura en las elecciones municipales, en los ayuntamientos, no solamente de la ciudad de Santiago, sino de todo el país. Bienvenidos a todos ustedes a su programa semanal Ciudad Cultural. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Y empezamos inmediatamente con el contenido del programa. Bueno, hablar de mis inicios, a veces me hacen esa pregunta. Tengo que, por supuesto, ir un poco atrás en la historia de mi vida, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar en la casa con telas que usaba, con pinturas que me regalaban. Entonces, realmente ahí comenzó todo en la escuela, cuando me daban clases de artes manuales. Sentía que esas clases me gustaban, sentía que ese era el punto de atención en la escuela mía. Algo había ahí. Y los profesores, por supuesto, pues también veían eso. Entonces, en la escuela, en la casa, ahí comenzó todo. Cuando yo comencé a pintar, cuando comenzaron a regalarme materiales para elaborar algunas obras manuales, me fui envolviendo en ese mundo, fui profundizando en ese mundo. Ese mundo del arte cada vez me apasionó más y más, hasta el punto que me enamoré perdidamente y no pude salir de él. Estoy aquí todavía como el primer guandul, como dicen, trabajando. Logré estudiar en Bellas Artes en Santiago y eso me ayudó, por supuesto, a desarrollar en cierto nivel lo que yo podía hacer. Ahora bien, desde muy temprano yo comencé a hacer exposiciones, desde muy joven, incluso exposiciones individuales. Esto ayudó enormemente para que la gente conociera mi trabajo también. Me atreví a exponer desde muy temprano en la carrera, me arriesgué, pero eso tuvo de alguna manera su resultado. Hay que ser muchas veces valiente, ¿no?, para lanzarse tan joven. Hoy día estoy trabajando muchísimo también, ojalá que Dios me permita seguir trabajando con proyectos nuevos que quiero seguir desarrollando dentro del marco del arte. Pasión natural se puede decir que es una combinación. Obviamente, como lo dice su palabra, pasión, yo quiero reflejar la pasión, la profunda pasión que yo siento por la naturaleza, de cómo miro la naturaleza, de cómo se refleja en mi arte la naturaleza. La naturaleza siempre me ha apasionado profundamente y en esta ocasión he querido reflejarla, he querido presentarla en todas sus dimensiones, con ese esplendor, con esas formas, color, esa vida que emana de mi obra, esa vida que yo quiero que se refleje en mi obra. Yo siento una gran pasión por todo esto y por eso le puse el título a esta exposición, Pasión Natural. Es esa pasión
automática que siento, esa pasión que se refleja sin mucho esfuerzo incluso en mi obra, esa realidad concreta de lo que yo siento por la naturaleza. Casi siempre en un proyecto expositivo hay diferentes obras que ciertamente tienen una historia del momento de realización, alguna historia quizá de alguien que le gustó y que de alguna manera ahí se envuelve en ciertos diálogos, en fin. Y todo eso forma parte, ¿no?, de lo que uno hace, de las historias del día a día, ¿no? Pero puedo yo mencionar especialmente en esta colección una pieza que decidí exponerla porque me encanta, pero fue una pieza que yo la realicé en un performance. En el último performance que yo tuve el pasado año con una delegación de embajadores dentro del marco del Dominican Republic Jazz Festival, juntos con ellos, con toda esta gente, pues cada uno hizo una obra dentro del performance que estuvimos realizando, y la obra que yo realicé en ese performance decidí traerla porque la verdad es que cuando la terminé yo dije, wow, la música que escuché en el performance la vi íntegramente en la obra. La obra para mí tenía sonido, tenía música, yo había reflejado en ella lo que realmente escuché y me sentí muy impactado, ¿no? Yo dije, esta obra tiene que ser parte de la colección Pasión Natural, por lo que voy a decidir llevarla a la exposición, y aquí está, pero fue una obra que surgió en este performance y que me tomó hacerla quizá 1 hora y media, pero fíjense qué sucede en 1 hora y media cuando uno interpreta lo que está escuchando. Pueden suceder cosas maravillosas en un tiempo tan breve como es el caso de esa obra. Bueno, en esta exposición en Pasión Natural realmente encontramos quizás la fuerza de Adolfo como artista, ese sentimiento, ese deseo tan profundo de reflejar las formas, el color, a veces el aspecto monocromático también, que para mí tiene una importancia de mucha trascendencia en la exposición, y eso lo podemos encontrar en esta exposición. Por supuesto, por primera vez expongo mis diseños de moda como un preview, y de verdad que me interesaría que el público venga a ver estos diseños, vengan a visitar la exposición, y no solamente para ver mi obra, no solamente para ver mis trabajos dentro del arte plástica, sino también para ver mis diseños de moda, y eso me encantaría. Y eso podríamos nosotros encontrar aquí, esa fuerza, ese color realmente que me representan como artista, y entiendo que de alguna manera son obras que te envuelven, que te cautivan, ¿no? Y muchas veces, como me dijo alguien, tu obra me da deseo de probarla. Bueno, ver el arte en el mundo contemporáneo es sumamente amplio. Es una pregunta prácticamente sin una respuesta concreta, vamos a decir, porque cada artista tiene una visión, una forma de ver el arte, especialmente el arte actual, así como cada espectador. Si yo me sitúo en mi posición, puedo decir y entiendo que independientemente que hay mucho arte contemporáneo muy cuestionado, que realmente me cuesta enmarcarlo incluso dentro del arte, se me hace difícil entender que sea arte. Es así, pero en el arte contemporáneo podemos hablar y podemos decir que hay artistas jóvenes especialmente, y por supuesto mucho más, y artistas maduros, adultos, dentro del marco del arte contemporáneo, que están haciendo trabajos excepcionales. Creo yo que el arte contemporáneo sigue creciendo, sigue rompiendo fronteras, sigue rompiendo esquemas, sigue teniendo artistas muy atrevidos, capaces de lograr sus objetivos realmente.
y el arte, por supuesto, continúa avanzando. Saber que una obra es buena o es mala, no creo que haya obras regulares. La obra es buena o la obra es mala. Eso es como la música. La música es buena o es mala. No hay nada, en esto no hay cosas intermedias. Esa es mi opinión. Ahora bien, una obra de arte, para ser buena, por supuesto, tiene que cumplir con ciertos parámetros que vienen especialmente desde el artista. Tiene que ser una obra original. Tiene que ser una obra original del artista, número uno. Una obra llevada a cabo con estética, con limpieza, con un concepto claro, con un alto nivel de factura. Eso es importante, donde incluso se pueda reflejar también el nivel académico del artista. No puede ser una obra que coincidió, no puede ser una obra que simplemente el artista se le dio. No, debe reflejarse la madurez del artista, la originalidad, la estética, una obra que realmente hable especialmente del aspecto conceptual que el artista quiere reflejar. Y eso es una obra, esos son algunos aspectos de una obra que se puede marcar una obra buena. Podemos hablar de muchos más, pero son aspectos importantes que debe tener una buena obra. Una buena obra es simplemente original. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción, o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera, 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp.
Amigos televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Miren, nosotros vamos a hacer algunas invitaciones, algunos comentarios como hacemos todas las semanas. Y esta semana sí tenemos una cantidad de invitaciones que nos han hecho a actividades culturales. Vamos a empezar el sábado 8, o sea, hoy mismo, a las 4:30 de la tarde. Hay una visita comentada de la exposición Ser Oscar de la Renta, que es una exposición que se encuentra en el Centro León, que está en el Centro León, y esa exposición va a ser comentada por el comunicador Francisco Sanchís. Entonces eso es hoy a las 4:30 en el Centro León, lo que tiene que ver con esa exposición que se llama Ser Oscar de la Renta. El comunicador Francisco Sanchís estará hablando con el público asistente, estará haciendo una visita a esa exposición y hablando de los vestidos, de la moda que está expuesta ahí de Oscar de la Renta. Y también el sábado 8, pero a las 5 de la tarde, y también en el Centro León, habrá un cuentacuentos que se llama Un Esqueleto de Moda, también que tiene que ver con todo eso, que tiene que ver con la exposición de Oscar de la Renta. La educadora Rosana Cabrera compartirá este texto de Fabián Sevilla, que se llama así, Un Esqueleto de Moda, en el Centro León a las 5 de la tarde. Como es un cuentacuentos, es sobre todo para los niños, para la infancia. Y también entonces el sábado 8, o sea que en el día de hoy tenemos nosotros muchas actividades. A las 4 de la tarde, aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en la Avenida Las Carreras, esquina Avenida Francia, hay una visita comentada del pintor Adolfo Farrington, que es un pintor que nosotros le hicimos una entrevista a Jairo Ferreira, en su sección Artes Visuales con Jairo Ferreira, le hizo una entrevista la semana pasada, y le hemos dado seguimiento también esta semana a su exposición, a su excelente exposición aquí en el Centro de Convenciones, que se llama Pasión Natural. Entonces, él realizará una visita guiada a esa exposición a las 4 de la tarde aquí en el Centro de Convenciones, o sea que asistan a esa visita guiada de Adolfo Farrington, aproveche, porque usted va a tener ahí entonces al pintor, al creador, al artista, que tiene esa exposición. Él es de Sosúa y está exponiendo aquí en la ciudad de Santiago, a las 4 de la tarde en el Centro de Convenciones. Sí, el miércoles 12, aquí también en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, tenemos un ciclo de cine francés. Son 2 películas francesas desde las 5 de la tarde. La primera es a las 5 de la tarde precisamente y la segunda a las 7 de la noche. El miércoles 12 aquí en el Centro de Convenciones en Santiago están esas 2 películas a las 5 de la tarde. La primera película francesa que tiene que ver, las 2 películas son películas amorosas, tienen un tema amoroso, que me parece que se llama Viva el Amor en francés. El ciclo de las 2 películas a las 5 de la tarde la primera película, y usted se queda ahí cuando se acaba esa y espera entonces la otra a las 7 de la noche. Eso es el miércoles 12. Y el jueves 13 a las 6:30 de la tarde tenemos la finalización de la exposición Almas Latentes, que se encuentra aquí también. Nosotros le hemos hecho varias reseñas a esa exposición, una excelente exposición que tiene que ver con los artistas europeos del siglo XX que se afincaron aquí en la República Dominicana y que hicieron una vida artística aquí en el país. Entonces el crítico Abil Peralta Agüero tiene una exposición, tiene una conferencia que tiene que ver ya con la finalización de la exposición Almas Latentes, que se llama Los artistas europeos en la formación del pensamiento estético dominicano. Eso es a las 6:30 de la tarde, aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Esa conferencia con Abil Peralta Agüero, que tiene que ver, bueno, con el crítico, historiador del arte, etcétera, etcétera, que viene de Santo Domingo, para hablar acerca de los artistas europeos en la formación de ese pensamiento estético aquí en la República Dominicana. Miren, nosotros queremos aprovechar también, nosotros para hacer un comentario, como le dijimos al principio del programa, sobre las elecciones que vienen ya el domingo que viene, el domingo entrante,
Pero como ustedes saben que el sábado que viene ya no podemos hablar de política ni se puede hablar nada de eso, porque está prohibido por la ley electoral, nosotros vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy. En el día jueves se puede circular un libro que tiene que ver con la gestión pública. Se llama 10 temas urgentes para la gestión pública local en la República Dominicana, que fue puesto a circular por la Fundación Solidaridad. Nosotros ahorita tenemos también una reseña sobre ese libro porque vinimos aquí y hablamos con Juan Castillo, que es el presidente de la Fundación Solidaridad y que participa de este libro, y también con Rafael Emilio Yunen, que fue quien hizo lo que tiene que ver con la parte cultural de este libro, de estos 10 temas. Uno de los temas, incluso el primer tema que tiene este libro, y eso nosotros lo agradecemos y se los hicimos saber el día jueves a los amigos de la Fundación Solidaridad, con quien nosotros incluso trabajamos con ellos en unos talleres que hacemos en los barrios, que ellos nos apoyan y le tenemos un inmenso cariño a esas personas y a esa fundación y agradecemos profundamente su apoyo. Miren, el primer tema que se trata en este libro es el tema cultural y lo trata Rafael Emilio Yunen, que es una persona muy conocida aquí en la ciudad de Santiago, fue director de Centro León. Yo trabajé con él por un tiempo muy breve también, en cuestiones que tienen que ver con video. Yo hice unos documentales con Danilo de los Santos sobre pintores de Santiago, y antes de que se creara el Centro León, y es una persona también a la que yo le tengo mucho respeto como intelectual y como gestor cultural, y como le tiene mucho respeto la mayoría de la gente de Santiago, porque es una persona muy conocida, y la mayoría de la gente del país, como un gestor cultural que fue uno de los creadores del Centro León, del centro, que fue director por muchos años del Centro Eduardo León Jiménez. Yo quiero miren, aquí están los 10 temas los 10 temas del libro. El primero es cultura, eso es lo importante, que ese es el primer tema que tiene el libro, cultura y desarrollo local. El segundo es equidad de género, que lo trata Susi Pola. Mancomunidad de municipios, que lo trata Onofre Rojas. Municipalidad y desarrollo rural territorial, que lo trata Pedro Juan del Castillo. Participación ciudadana en la gestión municipal, Juan Castillo, que es precisamente el presidente de la Fundación. Cambio climático, Indira de Jesús. Alianzas público-privadas, Saúl Abreu. Habitabilidad y desigualdad social, Román Batista. Economías locales, Juan Elvin Figueroa, y profesionalización del sector público, Carlos Pimentel. Yo quiero leer, antes de yo hacer un comentario ya que tiene que ver conmigo y que tiene que ver sobre todo con las elecciones municipales. Yo quiero leer un pequeño trozo, por lo menos el principio, de lo que dice Rafael Emilio Yunen sobre la cultura y los ayuntamientos, cómo tratan la cultura los ayuntamientos. Vamos a leer ahí rápidamente. Nuestros ayuntamientos auspician, dice Rafael Emilio Yunen, o promueven un número muy limitado de actividades denominadas culturales, dentro de las cuales se encuentran las celebraciones de fiestas patrias, patronales y folclóricas, así como eventos propios de la cultura del espectáculo o cultura show. Lamentablemente, la categoría programa o actividad cultural está únicamente vinculada con presentaciones artísticas de tipo escénico, ya sea musical, literario, folclórico o de bellas artes. Todavía quedan ayuntamientos que al menos poseen una banda municipal de música, pero probablemente ninguno tiene ese renglón asociado a la formación de instrumentos o músicos. Lo que no parece formar parte de los gobiernos locales es una gestión de la cultura local, entendida como parte esencial de la formación de ciudadanía y como un componente fundamental para el desarrollo del municipio. Eso es lo que está ausente en nuestros ayuntamientos y por eso no se puede esperar que haya un compromiso de los gobiernos locales con la cultura, ya que los funcionarios municipales no han tenido oportunidades de formación para comprender que la cultura no es una copia de actividades con valores y símbolos de grupos élites supuestamente ilustrados. No es únicamente una diversión o un pasarrato para las masas.
sino que realmente es una efectiva herramienta para la transformación social. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros siempre en nuestra gestión cultural hemos tratado y hemos dicho, la cultura es una herramienta para la transformación social y no hay forma de que los políticos de nuestro país entiendan que eso es así. Por otro lado, ni a nivel gubernamental, ni en otro estamento de la sociedad nacional, se le exige o propone a los ayuntamientos un tipo de gestión cultural que vaya más allá de los eventos puntuales y de las actividades de simple y fugaz entretenimiento. Luego, entonces, por supuesto, lo que hace Rafael Emilio Yunen es que da una serie de propuestas, y hace un análisis sobre qué debería de hacerse en materia cultural, qué deberían hacer los ayuntamientos en materia cultural. Y ahora que nosotros tenemos estas elecciones municipales, las congresuales y las municipales, bueno, las congresuales en mayo, pero las municipales, la de los síndicos, la de los regidores, etcétera, etcétera, en todo el país, y la tenemos aquí en la ciudad de Santiago. Miren, los ayuntamientos tienen que entender, y los alcaldes, las alcaldías tienen que entender, que la cultura es una herramienta, como dice Rafael Emilio Yunen, como nosotros hemos repetido muchas veces, y como lo han dicho muchísimas personas que tienen que ver con la cultura, y muchos sociólogos que tienen que ver con el análisis de las sociedades. La cultura es una herramienta de transformación social. Miren, por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo en Santa Lucía, lo hemos hecho en Baitoa, lo hicimos en Los Ciruelos, lo hicimos en La Ciénaga, lo hemos hecho en muchos sitios. Creamos un club de lectura en El Ejido, creamos uno allá mismo en Cienfuegos, etcétera, etcétera. Y miren, por ejemplo, Santa Lucía. Aquí se habla mucho, por ejemplo, se habla mucho de lo que tienen que hacer los ayuntamientos en lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Los ayuntamientos no tienen que ver directamente con lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, o sea, con la policía y la delincuencia. Los ayuntamientos no tienen que ver directamente, pero indirectamente los ayuntamientos pueden hacer muchísimas cosas. En Santa Lucía, por ejemplo, no hay una cancha de nada, no hay una cancha de basquetbol, no hay una cancha no hay un estadio de béisbol, no hay nada de eso en ese sitio ahí. No hay áreas verdes, es un barrio que no tiene áreas verdes, no tiene un parque donde los niños puedan jugar, no tienen un parque donde los niños, donde las familias puedan ir un fin de semana sin tener que gastar dinero y pasarse una tarde ahí en ese parque, una tarde familiar. Eso no existe en Santa Lucía. La mayoría de las calles son de tierra, no son de cemento. Hay una cañada en ese barrio, está el vertedero municipal ahí en ese barrio. Entonces, o sea, no tiene iluminación, es un barrio que no tiene iluminación, que no tiene, en la calle no hay prácticamente bombillos, eso está oscuro ahí. Todo eso lo que contribuye es a la delincuencia, a la inseguridad ciudadana. ¿Hay un plan para mejorar eso? No. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos locales, no el de aquí de Santiago, el de todo el país, los ayuntamientos no invierten en deporte, no invierten en cultura. Cuando uno lee el programa de gobierno de los ayuntamientos o de los políticos que quieren llegar al ayuntamiento o los que ya están y se quieren quedar, cuando se habla de cultura lo que se dice es, no, nosotros vamos a apoyar la cultura. Ya, o sea, pero no se dice cuál es el plan que tienen en cuestiones culturales, en qué medida van a apoyar la cultura, para qué creen ellos que la cultura puede desarrollar a la ciudad, desarrollar a los barrios, desarrollar a los jóvenes y a los niños que están haciendo nada en la calle, en los barrios. O sea, no hay nada de eso, no hay ningún proyecto, sino que se dice, bueno, nosotros vamos a patrocinar la cultura. Bueno, pero ¿en qué usted va a patrocinar la cultura? ¿Cuál es el patrocinio de la cultura que usted tiene? En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santiago, patrocinar la cultura no es hacer murales solamente, porque no es que eso no esté bien, eso está bien, hacer esos murales que se hacen aquí en la ciudad de Santiago, pero eso no es apoyar la cultura, ni apoyar las artes, ni patrocinar la cultura. Eso es hacer murales, y hacer murales incluso a una serie de figuras efímeras
que no se sabe cuánto van a durar en el amor, en el cariño y sobre todo en la memoria de la gente, obviando una serie de figuras que son importantes para la ciudad de Santiago y para nuestro país. Yo siempre he dicho, por ejemplo, bueno, Ulises Francisco Espaillá, uno de los políticos más serios y más honestos de este país. Bueno, pues tal vez por eso es que no se le hace su mural a Ulises Francisco Espaillá, una persona que fue presidente de este país y que a Ulises Francisco Espaillá se le conoce aquí en Santiago, porque hay un liceo que lleva su nombre. Y así una cantidad de artistas, una cantidad de intelectuales, una cantidad de gente que ha dado su vida por este país, por la ciudad de Santiago. Y hay muchos murales que se han hecho, bueno, a cantantes, a merengueros, lo cual está muy bien, incluso muchos de esos merengueros son mis amigos y yo los conozco y han hecho su trabajo artístico, pero todo no puede ser eso. Hay personas, como yo he dicho, que han dado su vida por la ciudad de Santiago y por el país y no tienen su mural. Bueno, tal vez no hay paredes para esas personas, no sobran las paredes para hacerle murales a esas personas. Entonces, un proyecto cultural, un proyecto artístico, no es solamente eso, un proyecto artístico, como dice Rafael Emilio Yunen, y como nosotros hemos repetido tantas veces en nuestra gestión cultural, un proyecto artístico, un proyecto cultural es una herramienta de transformación social. Un proyecto cultural baja la delincuencia, mete a los jóvenes a otro ambiente, a otra vida, pero no solamente eso, como decía el padre la semana pasada que nosotros lo pasamos por aquí, el padre coordinador de Radio Santa María y del concurso de cuentos de Radio Santa María en el cual yo participo, dijo que incentivar la escritura es incentivar la lectura. ¿Y en qué es precisamente que nosotros tenemos problemas en este país? En lo que siempre salimos en los últimos lugares, bueno, precisamente en la comprensión de la lectura. Ese es el problema educativo que tenemos. Porque si usted no sabe leer, si a usted no le gusta leer y no sabe leer, y si usted lee, usted no sabe lo que usted está leyendo, usted jamás en la vida va a aprender matemáticas, ni va a aprender ciencias. Entonces lo primero es leer. Usted tiene que leer y usted tiene que entender lo que usted está leyendo. Incentivar la cultura, incentivar la escritura, es incentivar la educación, es incentivar la lectura, es hacer mejores profesionales y mejores estudiantes y mejores ciudadanos. Entonces, eso es lo que puede hacer, lo que pueden hacer los ayuntamientos, no solamente el de nuestra ciudad, sino los de todo el país. Eso es lo que pueden hacer los ayuntamientos en lo que tiene que ver con la cultura, tener un proyecto cultural serio, no poner ahí, no, nosotros vamos a apoyar el deporte, nosotros vamos a apoyar la cultura, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer en materia cultural? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en materia deportiva? Y hay que decirle a los votantes, que nunca se le echa la culpa a los votantes. Los votantes tienen una responsabilidad muy grande, porque ellos son los responsables de que en las posiciones públicas caigan los corruptos, caigan los clientelistas, caigan las personas que no van a hacer nada, que lo que quieren es estar ahí cogiéndose un dinero. Entonces, los votantes son los verdaderos responsables, porque nosotros vivimos en un país democrático, en donde usted vota por una persona y esa persona se pasa 4 años ahí. Incluso hubo un tiempo que se pasaron 6 años ahí, haciendo lo que le da la gana y nadie puede sacarlo de ahí, porque nuestra democracia representativa es así. Entonces usted como votante tiene una responsabilidad. No vote por corruptos, no vote por personas corruptas, vote por personas que en su área, y en el área, por ejemplo, de nosotros, el área cultural, que en su área diga qué es lo que va a hacer en esa área. ¿Cómo cuáles son sus proyectos en esa área? Que no diga, por ejemplo, no, nosotros vamos a apoyar la cultura, nosotros vamos a apoyar el deporte. ¿Y cuál es tu proyecto que tiene que ver con el deporte? Tú vas a hacer canchas, ¿dónde tú vas a hacer esas canchas deportivas? Tú vas a patrocinar ligas deportivas,
tú vas a patrocinar clubes deportivos. Bueno, pero dilo, di cuáles son los clubes que tú piensas, dónde deberían estar esos clubes, cuáles son esos clubes deportivos que tú vas a patrocinar, cuáles son esas ligas. Y si tú no lo dices, no, pues yo no voy a votar por ti, porque tú en el área que a mí me interesa, entonces tú no vas a hacer nada. Y eso a mí no me interesa. En el área cultural, nosotros tenemos que entender la importancia que tiene la cultura en un país. No se va a desarrollar la educación si no se desarrolla la cultura. Esa es la realidad. En ningún país del mundo eso ha sucedido y este no va a ser el primer país en el que eso va a suceder. Bueno, entonces, lo que queríamos decirles es que el próximo domingo, el domingo que viene, no el día de mañana, el próximo domingo, vote con responsabilidad, piense bien cuáles son las personas, los candidatos que dicen que van a hacer algo por la cultura, por el deporte, por los demás renglones, no solamente porque a usted le caiga bien un candidato, sino porque realmente vaya a hacer lo que usted piensa que es importante para la ciudad. Y no vote por corruptos, porque el principal problema en nuestro país es la corrupción. Queríamos hacer ese pequeño comentario y aprovechando precisamente que hablamos y leímos este pequeño trozo de este libro, nosotros el día jueves, acompañados del camarógrafo Henry, nos dirigimos aquí mismo precisamente al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde se puso a circular este libro. Incluso vimos a los candidatos, a algunos, no todos, pero algunos candidatos a síndicos, vimos también a algunas candidatas a vicealcaldesas, porque ahora a los candidatos le ha cogido con buscar mujeres para ser vicesíndicas y así tener lo que ahora se llama diversidad. Entonces, le hicimos una entrevista, tuvimos el honor de que Juan Castillo, el presidente de la Fundación Solidaridad, nos dijera algunas palabras sobre este libro y por qué ellos hicieron este libro. Y también tenemos una palabra de Rafael Emilio Yunen, que nos habla acerca de su participación en lo que tiene que ver con el área cultural de este libro. Vamos a continuar entonces en su programa Ciudad Cultural con esa presentación de ese libro y con esta reseña del libro 10 temas urgentes para la gestión pública local en la República Dominicana. Vamos a ver entonces eso y continuamos con su programa Ciudad Cultural. La obra, esa es la participación que yo tengo y en el trabajo que voy a presentar agrupé los 10 temas en 5, vamos a decir, categorías dependiendo del nivel de urgencia que ellos dicen que tienen los temas. Entonces estamos destacando que la obra va a contribuir a la orientación de la gestión municipal. Yo creo que cualquier candidato, cualquier persona también que esté interesada en la gestión municipal puede utilizar esta obra como una guía de los cuales serían los principales problemas o temas que debieran ser abordados para conseguir una gestión más efectiva y que le dé más beneficio a la población. Bueno, lo que más preocupa es que las ciudades dominicanas siguen repitiendo patrones que reproducen la pobreza y encontramos que en ese sentido es muy poco lo que se ha avanzado. Ya incluso se habla de la urbanización de la pobreza como una categoría que caracteriza a nuestras ciudades.
Y entonces lo que se trata es de ver cómo se pueden utilizar mecanismos para disminuir la desigualdad y para dar más oportunidades, porque la ciudad debe permitir el uso de sus recursos a todas las personas. Siempre se ha dicho esa máxima, ¿no? La ciudad es de todos, la ciudad somos todos, la ciudad es para todos. Y entonces, en la medida en que se pueda, una gestión municipal pueda disminuir esos niveles de concentración de riqueza y de conseguir más distribución, entonces estaríamos consiguiendo lo que se llama la democratización del territorio urbano o del territorio municipal. Bueno, en esta ocasión las elecciones municipales están separadas de las elecciones presidenciales y congresuales y ha generado gran expectativa de que los candidatos se presenten a la misma haciendo propuestas concretas a la ciudadanía, expresada como manda la ley municipal, como manda la ley electoral, en programas escritos que deben ser depositados en la Junta Electoral correspondiente, para que la ciudadanía pueda evaluar, que no sean, digamos, campañas huecas en base a consignas vacías, sino en proposiciones sobre cómo será la gestión en lo que tiene que ver con los espacios públicos, en lo que tiene que ver con el transporte, el planeamiento urbano, la política de género, la política para inclusión de las juventudes y de las personas con discapacidad. Entonces nosotros esperamos que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir entre las mejores propuestas que se le presenten y que pueda evaluar a partir de esas propuestas cómo ha sido desarrollada la gestión en la República Dominicana. Los temas que estamos presentando están dirigidos como una guía para la gestión pública de los ayuntamientos en sentido general. No es una obra particular para Santiago, sino es un instrumento que sirve como guía, como manual, como indicador de cómo se pueden hacer las cosas y de cuáles son los puntos que deben ser tomados en consideración. Por eso hicimos una invitación a especialistas, a expertos y expertas en el tema para que abordaran lo mismo a partir de preguntas generadoras que nos aporten, digamos, sugerencias, recomendaciones sobre cómo mejorar la gestión pública local en la República Dominicana. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Esperamos que este programa, que fue, bueno, que tiene que ver, tuvo que ver con la gestión pública en lo que tiene que ver con el área cultural y con esos comentarios que nosotros hicimos, que nos parecieron pertinentes sobre las elecciones municipales que vienen el domingo entrante, el próximo domingo, no el día de mañana, sino el domingo siguiente, les hayan sido de alguna utilidad, pensando en por cuáles candidatos usted quiere votar. Nosotros queremos, ya para finalizar, recomendar de nuevo este libro, que son 10 temas urgentes para la gestión pública local en la República Dominicana. Un libro que nos parece sumamente interesante, sumamente importante y que tiene que ver precisamente con eso que va a suceder la semana que viene, que son las elecciones municipales. No solamente se habla de cultura en el libro, como nosotros dijimos ahorita en los comentarios, sino que se habla, por ejemplo, de equidad de género y qué tienen que ver los ayuntamientos con la equidad de género. Se habla sobre la gestión pública, incluso hasta sobre los empleos en el ayuntamiento. Se habla sobre la diversidad, la participación de la mujer en los ayuntamientos, en los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Entonces es un libro sumamente interesante y está tratado por gente que realmente sabe de eso, como lo es, por ejemplo, Rafael Emilio Yunen, que es el que tiene que ver con la cultura y que es una persona realmente que conoce el área cultural de la ciudad y que conoce el área cultural de todo el país. O sea que les recomendamos este libro. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones, miren, nosotros sabemos que en las elecciones municipales hay alrededor de un 40% de gente que no vota, que no le interesa ir a votar en esas elecciones municipales. Incluso gente que... incluso ha habido elecciones que son más, que son hasta un 45% de gente no vota en esas elecciones, no les interesa eso. Yo mismo incluso lo estoy pensando, si yo voy a votar o si yo no voy a votar. Si a mí me interesa votar en esas elecciones o a mí no me interesa votar en esas elecciones. ¿Por qué? Porque la gente piensa que nada va a cambiar si usted vota en esas elecciones municipales, que las cosas no van a cambiar, que todo se va a quedar igual. Entonces, si todo se va a quedar igual, entonces ¿para qué usted va a votar? ¿Cuál es el interés de votar? Incluso las elecciones municipales despiertan mucho menos interés que las elecciones presidenciales. Y los principales culpables de eso son los mismos candidatos, que no despiertan ningún interés en los votantes, que no despiertan ningún interés en nosotros. Porque ¿para qué yo voy a votar si ningún candidato despierta mi interés? En el caso mío, por ejemplo, que es el área de la cultura, y en el caso de las personas que ven este programa, porque es un programa cultural, ¿cuáles candidatos despiertan el interés suyo para ir a votar? ¿Cuáles candidatos hablan de cultura? ¿Cuáles candidatos dicen, bueno, yo tengo un proyecto cultural para la ciudad y yo, en la medida de lo posible, porque uno sabe que este es un país pobre, este no es un país rico y que el dinero no sobra, pero en la medida de lo posible yo voy a tratar de que ese proyecto cultural se realice? O en el caso, por ejemplo, del deporte, bueno, yo tengo un proyecto deportivo que tiene que ver con el deporte en la ciudad. En la medida de lo posible, como ayuntamiento, aunque existe un Ministerio de Deporte, y en el caso de la cultura existe un Ministerio de Cultura, en la medida de lo posible yo voy a tratar de cumplir ese proyecto deportivo. Pero ¿cuál es el proyecto deportivo de los candidatos? ¿Cuál es el proyecto deportivo cultural de los candidatos? ¿Cuál es el proyecto que tiene que ver con la seguridad ciudadana de los candidatos? De lo que tiene que ver con la iluminación de la ciudad, que eso tiene que ver con la inseguridad ciudadana. De que aquí los barrios estén iluminados, las calles iluminadas, el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad iluminado. Eso tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Las áreas verdes. ¿Cuáles áreas verdes? Vamos a hacer áreas verdes en los barrios, porque eso también tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Hacer canchas en los barrios donde no hay canchas.
hacer una serie de cosas que tienen que ver con el ayuntamiento y que contribuyen a que haya menos inseguridad, a que los jóvenes estén en otra cosa y no en la calle haciendo nada. Y esas son cosas que les corresponden a los ayuntamientos, pero ninguno de los candidatos dicen qué es lo que van a hacer en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que hay alrededor de un 45% de personas a las que no les interesan esas elecciones y no van a votar. Entonces, pero, como yo dije, los responsables de que los corruptos lleguen a los puestos electorales, a los puestos electivos y después que sean elegidos, son los que votan por ellos. Ellos no llegan ahí solos. Ellos llegan porque hay una cantidad de gente que vota por ellos. Y nosotros como votantes somos los responsables de que lleguen ahí gente, primero que no sea corrupto, que no llegue a robar, y segundo, que sea gente que vaya a trabajar por la ciudad, por mejorar nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene en su programa Ciudad Cultural. Es muy posible que la semana que viene tengamos un programa especial sobre el carnaval, sobre esa fiesta que nosotros tenemos, que tiene que ver con nuestra identidad, y vamos a tener un programa especial sobre el carnaval la semana que viene. Nos vemos entonces el próximo sábado a la 1 de la tarde a través de Radiovisión Educativa, del Telecable Claro, y a través de YouTube. Les recomendamos a ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama así, Ciudad Cultural, y así puede recibir en la comodidad de su hogar todos nuestros programas, todas las semanas. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en ese programa especial sobre el carnaval la semana que viene.